Eso es lo que pasaba hoy, matar por matar, así se refería el chofer de la línea 100 que fue testigo de todo esto. Estamos ya en comunicación con Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad Interior. Milman, gracias por estar en Reperfilar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo empezamos a encarar el tema de la inseguridad? ¿Qué hacemos con todo esto que son casos que se van repitiendo cada vez más? Bueno, primero quería aprovechar para saludar a la familia Lagos y a la familia Bonifacio en este duro momento, ¿no? Como decía el informe, hay más de 22 agentes federales que han fallecido en lo que va del año y a mí me parece, y también lo decía uno de los entrevistados, que lo que hay, y hemos visto varios episodios últimamente muy notorios, muy mediáticos inclusive, donde fallecen integrantes de las fuerzas de seguridad, inclusive se los ve dudando, se los ve en situaciones que no deberían ocurrir, que deberían ser mucho más nítidas, y hoy la ministra de Seguridad de la Nación saca una resolución dictaminando un proyecto para estudiar los casos en los cuales los agentes federales deben utilizar las armas de fuego. La verdad es que ponerse a estudiar en qué momento tiene que defenderse un agente de policía, un gendarme, un prefecto, un integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a esta altura me parece que va atrás de los lúgubres noticias. Entonces yo creo que lo que no hay es una convicción de ser muy respaldador de los integrantes de las fuerzas de seguridad en su accionar, muy duro cuando están fuera de la ley, por supuesto, pero cuando trabajan dentro de la ley, que tengan muchas certezas, garantías y seguridades de que el poder político lo respalda. Y a mí me siento, y lo que converso con las familias de integrantes de las fuerzas de seguridad, es que no sienten ese respaldo por parte del poder político. Pero más allá del respaldo, los últimos casos que hemos visto eran oficiales que actuaban incluso estando de franco y que sin embargo los delincuentes fueron más rápidos. ¿En qué está fallando la fuerza o el gobierno para preparar a las fuerzas para poder responder a esto? Pensando también que es el mismo gobierno el que ya había advertido que a medida que hubiera flexibilizaciones de la cuarentena iban a crecer los casos de delincuencia. Digamos, no Bueno, dudan el los gobierno, policías en actuar, sino que están actuando y aún así ganan los delincuentes. bueno, pero justamente actúan, por ahí actúan tarde o actúan pensando en la cabeza del oficial hoy está de que si no ocurre esta desgracia, que pierden la vida, el peor de los esquemas, la otra salida es que si usan su arma terminan siendo detenidos, terminan siendo presos. Entonces, esta dualidad a las cuales se enfrentan los integrantes de la fuerza de seguridad los pone en un lugar de ineficiencia, sin ningún lugar a dudas. Y lo otro es la lógica del gobierno que, por supuesto, tenemos una crisis económica, una crisis de salud, una crisis de encierro que ha puesto más violenta a mucha gente, pero la verdad es que si uno cree que las respuestas en política de seguridad son solo políticas sociales, y yo no tengo duda que cuanto mejor le vaya a la Argentina en todos los rangos, menos inseguridad habrá. Pero si uno cree que no se puede disociar, que no puede haber una política de seguridad hasta que no haya una estabilidad cambiaria, que no haya pleno empleo o hasta que la inflación esté controlada, bueno, que cierren el Ministerio de Seguridad. Nosotros hemos podido demostrar y llevar a cabo en la gestión de la ministra Bullrich la decisión de tener una política autónoma. Tuvimos problemas económicos, tuvimos aumento de la pobreza, sin embargo la tasa de homicidios en la Argentina del 2019, que la tuvo que publicar el actual gobierno, por lo tanto no tiene ninguna objeción, es la más baja desde que se miden los homicidios en la Argentina del 2001, desde que se creó la estadística. Y hoy tenemos un rebrote, a pesar de que tuvimos meses donde la gente no circulaba en las calles, una tasa de delitos que está creciendo, que sigue creciendo, y que además todavía hay un subregistro importante porque la ciudadanía tiene temor en ir a la comisaría a contagiarse, se ha metido tanto esto del temor, que hay muchas cosas que debería hacer y no las hace. Y lo que yo creo que en definitiva lo que no hay es una convicción, un plan. Vimos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, primero se destinaron 37.000 millones de pesos
para un plan de seguridad en la provincia de Buenos Aires que venía a resolver el problema. A las semanas nos dimos cuenta que, y era obvio, que no estaba tomado en cuenta el factor humano, que eran los policías, y terminamos en una crisis policial que terminó sacándole a la ciudad de Buenos Aires para darle a los sueldos de los bonaerenses. Estuve bien resuelto, más allá de los fondos de la coparticipación, ¿estuvo bien resuelto el manejo de la crisis con la bonaerense? No, de ninguna manera, porque ahí se rompió la cadena de mandos, vimos a policías tocando el bombo, gritando, parados arriba de los móviles policiales, y eso no debe ocurrir en una fuerza que es vertical. Es obvio que si uno va a destinar miles de millones de pesos a una política de seguridad, tiene que pensar en su cabeza que lo primero que tiene que conformar es al oficial, al trabajador de la policía, que es quien tiene que llevar adelante. No puede pensar en invertir sin pensar en el bolsillo, más en una situación como la vivimos. Y después vino lo de las taser, lo de las pistolas eléctricas, y el ministro de Seguridad de la provincia dijo: a mí me gustaría tenerlas, pero en el presupuesto multimillonario de 37.000 millones no estaba prevista la compra de una sola pistola taser. Por lo tanto, lo que veo es un desmembramiento de las ideas, una falta de colaboración entre las jurisdicciones y un mensaje muy disruptivo que confunde a las fuerzas de seguridad y las pone en un lugar de indecisión, y es el peor de los lugares. Muchísimas gracias, Milvan, por estar acá esta noche con nosotros. Al contrario, buenas noches.